En la noche del sábado, en una cena donde participaban el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos, cosa rara, no debieran estar juntos porque podrían haber sido ultimados por una bomba o por un misil, ante los periodistas de todo el mundo, un hombre atacó a un miembro del equipo de seguridad, lo valió, afortunadamente el chaleco antibalas salvó la vida de este hombre de la ley y fue detenido y será interrogado este lunes por la justicia norteamericana, en un país donde a los que intentan matar no se los mata, salvo que sea imprescindible, como pasó con otros casos, y se los lleva a la justicia para que se investigue, se los juzgue y un juez independiente dictamine al respecto. Pero, ¿qué es lo que está atrás de esta serie de atentados? El cuarto que se conoce a Donald Trump, pero hay muchos más que han sido conseguido evitar por parte del servicio secreto o del FBI, donde no se ha dado a conocer, porque se dan a conocer aquellos que terminan o con una muerte o una detención o con heridos. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hizo que se asesinara a Charlie Kirk? ¿Qué es lo que hizo que lo atacaran a Trump? Recuerden ustedes, le vamos a pasar en instantes las imágenes, que ese joven intentara desde una terraza matarlo en un acto de campaña a Donald Trump. No se trataba del Donald Trump presidente. No había por qué plantear la respuesta a una acción de gobierno como algunos suponen hoy que es lo que produce los atentados. Dicen, no, por lo que hace Trump lo quieren matar. No, Trump no era un presidente. Y fue un joven, que vaya uno a saber quién le trabajó la cabeza, el que ese día hirió a Trump porque el azar del destino, la mano de Dios, hizo que el viento desviara unos milímetros la bala. No era un rifle de francotirador, era un rifle común de caza, pero en ese acto, donde salva la vida, afortunadamente, Donald Trump, mueren 2 ciudadanos norteamericanos. Esas víctimas que van pasando desapercibidas en la tapa de los diarios o en las noticias. Pero otra vez, ¿por qué Donald Trump? Fundamentalmente porque hay enemigos poderosos de la democracia, de la libertad y de los Estados Unidos que sabían con anticipación que Trump era quien podía acabar con ellos. Primero, el narcosocialismo del siglo XXI. Esa enfermedad nacida de la dictadura cubana que se expandió por todo el continente como un verdadero veneno durante los últimos 20 años. Nosotros en la Argentina también sufrimos ese veneno. Y otra cosa muy importante, ese narcosocialismo pierde fortunas. Recordemos que este año, que comenzó hace no tanto tiempo, en los primeros 2 meses, Donald Trump no solamente capturó al narcodictador venezolano Nicolás Maduro, sino que acabó con la vida del narcotraficante líder de Jalisco Nueva Generación, la estructura de narcotráfico más poderosa del mundo, y que luego avanzó hacia la lucha contra este imperio que intenta cambiar la cultura del mundo, esta lucha por la civilización que está dando el fanatismo islámico, porque no son todos los islámicos, el fanatismo islámico contra Occidente, contra todas nuestras creencias, contra todas nuestras costumbres, porque aunque algunos equivocadamente defiendan lo indefendible, esa gente no tolera ninguna de las cosas que nosotros toleramos. No tolera ni la diversidad sexual, ni la posibilidad de que la mujer tenga un rol en la sociedad, que no tenga que estar escondida atrás de un velo, que no pueda mostrar su cara. Esa cultura que castiga con la muerte a aquel que tiene una idea distinta a la que el sistema de los ayatolas ha establecido. Decenas de miles de muertos de su propio pueblo produjo esa estructura cuando intentaron rebelarse por el hambre y la miseria, porque lo que hay en Irán es hambre y miseria. Todo el dinero, los miles de millones de dólares de la venta del petróleo en Irán o han ido a cuentas numeradas
a cuentas ilícitas de sus líderes o han ido a comprar y fabricar armas. Para el pueblo, ni comida, ni siquiera agua. Por eso fueron los levantamientos, no impulsados, como algunos dicen, por Estados Unidos e Israel, impulsados por el hambre y la miseria. No es que después no aparezcan, obviamente, la utilización de los enemigos de la estructura de Irán para acelerar acontecimientos, pero esos acontecimientos fueron reales y los muertos están. Luego empieza la acción militar norteamericana e israelí que aún está en curso. Pero otra vez volvamos a qué querían impedir los que quisieron matar aquella vez, con aquel atentado que acabamos de mostrar a Donald Trump. Querían acabar con un hombre que venía a cambiar la sociedad occidental. Entonces, analizar el atentado de este sábado a la noche, desprovisto del contexto, podría parecer la acción de un loco suelto. Pero hay demasiados lobos solitarios en el mundo, tratando de matar al que odian, al que ellos no aceptan que critique, que quiera cambiar la sociedad en descomposición que hemos vivido en los últimos años, sobre todo en las últimas 2 décadas. Entonces, me parecía importante sobre este tema del atentado darles mi enfoque y mi análisis más allá del hecho de que la justicia norteamericana comenzará a investigarlo el lunes. Lo importante es lo que está de fondo, es el odio de los que fomentan esta violencia. Noticia del momento, el tiroteo anoche en la cena de corresponsales, después del cual fue evacuado el presidente Donald Trump junto a su gabinete y también la primera dama. NTN 24 asistía a la cena de corresponsales con nuestra periodista Natalia Cabrera, quien se encuentra precisamente en Washington, D.C., ahí en los exteriores del Hilton en Washington. Natalia, ¿qué sabemos hasta el momento del sospechoso? Lo que se sabe del sospechoso es que era un maestro que había de hecho sido calificado como el maestro del año recientemente, un residente de California, y que también ha salido una información hace pocos minutos, es que le había mandado a sus familiares un mensaje que se refería a sí mismo como asesino federal amistoso. Esto, por supuesto, son las pistas que le están dando a las autoridades más contexto sobre cómo en efecto parece que este era un hecho por motivos políticos en el cual él estaba buscando justamente ya sea acabar con la vida de los integrantes del gabinete o también de los funcionarios que que hacen parte de la administración de Donald Trump y por supuesto del propio presidente Donald Trump. Nosotros fuimos testigos del rápido accionar del servicio secreto para impedir que este hombre de 31 años que fue neutralizado por las autoridades por el rápido accionar del servicio secreto y posteriormente fue detenido y llevado hasta una clínica también para ser revisado como tienen derecho las personas, pero va a tener su primera comparecencia también este lunes en el cual pues va a enfrentar todos estos cargos posiblemente por intentar acabar con la vida, un intento de asesinato en contra del presidente Donald Trump, aunque aún pues las autoridades no han dado esta información, pero cada vez hay más datos que confirman que estaría motivado por hechos políticos precisamente. El hombre detrás del ataque en la cena de corresponsales fue identificado a través de videos de seguridad y material difundido por el propio Donald Trump en redes sociales. Las imágenes lo muestran corriendo por un punto de control de seguridad en el Hilton de Washington justo antes de activarse la respuesta armada. Según las autoridades, el sospechoso estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos cuando irrumpió en el perímetro. Estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Agentes de la ley interceptaron a este individuo. El momento del caos quedó registrado en las cámaras. Puede verse al hombre cruzando el control de seguridad mientras los agentes reaccionan y desenfundan sus armas en segundos. Instantes después, el sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia en Washington. Imágenes lo muestran inmovilizado por agentes del FBI y la Policía Federal.
El hombre fue capturado, es una persona enferma, una persona muy enferma. La investigación fue extendida hasta Torrance, California, donde agentes federales cordonaron una residencia vinculada al sospechoso y realizaron registros en el área. Las autoridades insisten en que se trataría de un actor aislado sin conexión con otros grupos. Parece ser un actor solitario, un pistolero solitario que no parece respetar ningún peligro para el público. La Fiscalía de Washington confirmó cargos preliminares por ataque armado a un agente federal y uso de arma de fuego en un crimen violento. Advierten que podrían sumarse más imputaciones. Mientras avanza la investigación, el caso queda en manos del FBI y el Servicio Secreto. Natalia, el episodio de anoche revive los interrogantes sobre la eficacia de los dispositivos de protección en eventos con alta concentración de figuras públicas y a la vez recuerda el intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981 ocurrido en el mismo hotel, allí mismo donde usted se encuentra. Exactamente, no es la primera vez que el presidente Donald Trump es blanco de un intento de asesinato, pero tampoco es la primera vez que esto ocurre aquí en Washington, D.C. Ya lo decías, en marzo de 1981, el entonces presidente Ronald Reagan también recibió un disparo aquí en este mismo hotel, cuando también estaba participando en un acto político para dar palabras y lo que se conoce de ese intento también de asesinato en contra de Reagan era que este hombre que lo perpetró estaba obsesionado con él después de haber visto una película, pero es el segundo hecho de este tipo que ocurre aquí en el Hotel Hilton. Vamos a ver lo que sucedió en ese momento. En el mismo Washington Hilton, donde anoche sonaron las alertas, hace más de 4 décadas ocurrió uno de los episodios más graves contra un presidente de Estados Unidos. Era el 30 de marzo de 1981. Ronald Reagan, republicano igual que Trump, salía del hotel tras un discurso. Saludaba a la prensa cuando un hombre abrió fuego a quemarropa. 6 disparos en segundos. El presidente fue alcanzado por una bala que perforó su pulmón, mientras agentes del servicio secreto lo empujaban hacia el vehículo y reducían al atacante. En el suelo quedaban heridos graves, entre ellos su portavoz, James Brady, quien sufrió secuelas irreversibles en un ataque perpetrado por John Hinckley Jr., de 25 años, declarado no culpable por insanidad mental. El agresor pasó décadas internado en un hospital psiquiátrico. Ronald Reagan sobrevivió y se recuperó, pero aquel día en el Washington Hilton marcó un antes y un después en la seguridad presidencial de Estados Unidos y en la memoria de un país. Natalia, y bien lo decías, no es la primera vez que ocurre en el Hilton de Washington, D.C., pero tampoco es la primera vez en la que el presidente Donald Trump se ve involucrado en episodios de violencia, en un incidente armado como el de anoche. Así es, y pues hay que destacar también las palabras del presidente Donald Trump después de este hecho, en las cuales hacía un llamado también a resolver las diferencias, pero reiteraba que pues está en la Constitución de Estados Unidos el derecho a la libre expresión y que él fue muy vehemente en decir que esta cena se iba a volver a realizar en los próximos 30 días y reiteró también la necesidad de este salón de fiestas que él mismo está construyendo en la Casa Blanca. Destacó justamente que se necesita para que sea el servicio secreto y los encargados de la seguridad del propio presidente los que puedan garantizar la seguridad de estos eventos. En la tarde, previo al inicio de la cena, había una serie de manifestaciones aquí en los alrededores. Vimos banderas iraníes, algunas organizaciones reclamándonos a los periodistas que le hiciéramos una serie de preguntas a el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Había un ambiente, podríamos decir, un poco de crispación, pero este era un evento que justamente iba a unir a todas estas visiones distintas del mundo y pues que
desde luego pues todas las personas teníamos, me incluyo, mucha expectativa, mucha emoción por un hecho que pues iba a ser es un evento de gala que es tradicional, que se celebra desde hace muchísimos años, que tradicionalmente cuenta con la presencia de los presidentes. El año pasado el presidente Donald Trump no estuvo, pero justamente este iba a ser como un punto de reconciliación entre la prensa y el presidente, que sabemos han pues sostenido en algunas ocasiones una relación difícil con el presidente, lanzando ataques en algunas oportunidades a algunos periodistas que considera no difunden una información justa hacia él, y pues del mismo modo bastantes medios de comunicación que también son bastante críticos con el mandatario. Así que iba a ser una oportunidad en la cual el presidente iba a dar estas palabras para tratar de restablecer esta relación con la prensa y mejorar esta relación con la prensa. Y también ya había dado sus palabras la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que estaba pues destacando la importancia de este evento tradicional y de esta reunión entre el presidente Donald Trump, su gabinete y los periodistas que estábamos ahí en esta sala cuando se escucharon estos disparos. 3 disparos escuché yo, algunas personas hablan de hasta 7 disparos, y lo que en este momento está pasando es que esto se convirtió en una escena del crimen, y el FBI está llevando a cabo una investigación también para tratar de recolectar más pruebas sobre este atacante. Y por ejemplo, las personas tuvimos que salir ayer muy apresuradas. Es como estaba lloviendo, yo dejé por ejemplo mi sombrilla, dejé también mi abrigo, mi chaqueta que tenía ayer, así que pues hay que regresar de nuevo para ver si es posible recuperar todos estos elementos, porque es ahora objeto de una investigación. Así que vamos a mirar otro informe sobre otro tipo de protestas que se han registrado. Donald Trump ha enfrentado varios incidentes armados a lo largo de su vida política. Desde su primera campaña hasta su etapa como presidente, los episodios de seguridad han marcado su trayectoria en mitines y eventos públicos. En junio de 2016, en un mitin en Las Vegas, un hombre fue detenido tras intentar arrebatar el arma de un oficial de policía en pleno evento de campaña. Fue reducido inmediatamente y expulsado del lugar. En julio de 2024, la situación fue mucho más grave. En un mitin en Butler, Pennsylvania, se escucharon disparos mientras Trump hablaba ante sus seguidores. El entonces candidato fue evacuado por el servicio secreto, levantando el puño con rastros de sangre de su oreja antes de ser retirado del escenario. El ataque generó pánico entre los asistentes. El FBI identificó posteriormente al autor del ataque y abrió una investigación federal que incluyó el análisis de su perfil y evidencia encontrada en el lugar. En septiembre de 2024, otro incidente en un campo de golf en Florida volvió a activar los protocolos de emergencia, obligando a una nueva evacuación del expresidente. En todos los casos, el servicio secreto logró neutralizar las amenazas, una secuencia de ataques fallidos que han mantenido la seguridad de Trump bajo máxima alerta en Estados Unidos. 1:24 p.m. en la ciudad de Washington, D.C. Vamos a ver imágenes en directo de la Casa Blanca, a donde había llegado inmediatamente después del incidente el presidente Donald Trump y ofreció esta conferencia de prensa para informar sobre lo que había ocurrido de la detención del sospechoso. El mandatario en los últimos minutos ha hablado con diferentes medios de comunicación en la que es una jornada de consternación para Washington, D.C. y para Estados Unidos. Saludamos a esta hora a Benjamín de Yurre, analista político, estratega republicano y economista. Benjamín, bienvenido a la tarde fin de semana. Muchas gracias, un honor estar con ustedes en su muy escuchado y visto programa. Qué gusto y qué amable. Benjamín, ¿qué nos dice lo que vimos anoche del momento político en Estados Unidos? Bueno, mira, aquí hay varias cosas que hay que destacar, evidentemente, que son preguntas que el público se hace en general. En primer lugar, es una persona como esta, que es una persona supuestamente con problemas mentales, que accede a un lugar como este con las intenciones que supuestamente tenían de disparar digamos, a los personajes públicos especialmente y supuestamente al presidente Trump. Digamos, lo que llama la atención en primer lugar es que una persona como esta logró que no fuera herido, ¿no? Porque supuestamente y hasta donde sabemos hubo un intercambio de disparos también, pero no le dieron a él, ¿no? Y es una cosa
Y todos se preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo fallaron con una persona como esta que va con estas intenciones? Esta es una de las cosas que pasan, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos que preguntarnos es esta persona que es un ingeniero que se ha especializado en desarrollar videojuegos. Tenemos que ver hasta qué parte, hasta qué momento, en qué momento, digamos, este hombre se envalentonó y se pareció ser un héroe y sentirse tal vez invencible por estos videojuegos y decidió hacer lo que hizo, la barbarie que hizo, ¿no? Poniendo en juego evidentemente su vida. Pero por otra parte, salió bien las cosas en el sentido que fue capturado vivo para ver qué es lo que sucede, dada la situación que existe en este momento de tensión con la guerra en Irán. Digamos, pues se manejan versiones, evidentemente, de todo tipo, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? Si este hombre actuó solo, que es lo más probable, que es una persona con problemas mentales y que sea, como dijeron, como se sabe, anticristiano, y que es un mensaje, digamos, anticristiano que quiso hacer, ¿no? En un país como este que tiene 325 millones de habitantes y donde han habido 4 anteriores asesinatos de presidentes en Estados Unidos. Vea, es que, o sea, fíjese, usted habla precisamente sobre las preguntas sobre si este hombre actuó no solo porque Donald Trump hablaba de un lobo solitario, pero también menciona un manifiesto y motivaciones ideológicas. ¿Realmente es un caso aislado o hay un clima político que está incubando este tipo de violencia? Exactamente, como bien lo dices, puede ser un clima político que está incubando este tipo de situaciones, ¿no? Y se presentan personas que en un momento determinado pierden la cabeza, como se dice, y toman este tipo de decisiones, ¿no? Que hacen, digamos, públicamente así. Entonces, es posible que ese sea el motivo, ¿no? Y realmente, ¿no? Pero desde luego, ¿no? La situación es lo que sucede actualmente en Estados Unidos, ¿sabes? De tensión, ¿no? Con Irán y lo que está pasando, pues muchas preguntas vienen al caso, ¿no? Por eso es bueno, hasta cierto punto, que hayan detenido, que digamos, con vida a este elemento, ¿no? Para que lo interroguen bien y sepan las causas, si es posible, como fue el caso anterior, que actuó solo, y como tal vez se supo del primer atentado que tuvo Trump casi mortal en Pensilvania. Lo recordamos, sí. Vea, exacto. Benjamín, estamos hablando de un hombre armado que presuntamente apuntaba a altos funcionarios. Fue lo que dijeron las autoridades. ¿Esto confirmaría que la amenaza interna en Estados Unidos es tan peligrosa a nivel interno como la de cualquier enemigo externo? Sí, yo creo que sí, es verdad que sí. Es muy importante en este momento el aspecto de seguridad, sobre todo por las tensiones que existen de conflictos internacionales, digamos, y por la amenaza que ha dicho públicamente el gobierno de Irán, que públicamente ha dicho que va a tomar represalias, ¿no? Y lo ha dicho varias veces, ¿no? O sea, de manera que, por supuesto, los motivos de seguridad no solamente en los aeropuertos, en los lugares públicos, sino con las personalidades de ese nivel, ¿no? La seguridad tiene que ser extrema, evidentemente, ¿no? Porque nunca se sabe hasta qué momento una persona como esta puede surgir, ¿no? Con este tipo de intenciones, digamos, de asesinar, vamos a decirte, ¿no? Que es una cosa que aquí en Estados Unidos, digamos, por muchos motivos sucede. Las personas pierden la cabeza por muchos motivos, ya sea por videojuegos, por la televisión, por el exceso de acceso a drogas incluso, ¿no? Y a la facilidad de tener armas de fuego también, porque también hay que decirlo. Ese tipo de cosas también ocurren, ¿no? Claro. Benjamín, usted lo decía, ha sido una seguidilla de intentos, de atentados, de ataques contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hemos contado hasta el momento por lo menos 4 de estos incidentes. Veamos el recuento en el siguiente informe. Correcto. Donald Trump ha enfrentado varios incidentes armados a lo largo de su vida política. Desde su primera campaña hasta su etapa como presidente, los episodios de seguridad han marcado su trayectoria en mitines y eventos públicos. En junio de 2016, en un mitin en Las Vegas, un hombre fue detenido tras intentar arrebatar el arma de un oficial de policía en pleno evento de campaña.
Fue reducido inmediatamente y expulsado del lugar. En julio de 2024, la situación fue mucho más grave. En un mitin en Butler, Pennsylvania, se escucharon disparos mientras Trump hablaba ante sus seguidores. El entonces candidato fue evacuado por el servicio secreto, levantando el puño con rastros de sangre de su oreja antes de ser retirado del escenario. El ataque generó pánico entre los asistentes. El FBI identificó posteriormente al autor del ataque y abrió una investigación federal que incluyó el análisis de su perfil y evidencia encontrada en el lugar. En septiembre de 2024, otro incidente en un campo de golf en Florida volvió a activar los protocolos de emergencia, obligando a una nueva evacuación del expresidente. En todos los casos, el servicio secreto logró neutralizar las amenazas, una secuencia de ataques fallidos que han mantenido la seguridad de Trump bajo máxima alerta en Estados Unidos. Benjamín, en un año políticamente sensible, con elecciones legislativas a la vuelta de la esquina en noviembre, tensiones internas, discursos polarizados, Estados Unidos está entrando en una etapa en la que la violencia política puede volverse recurrente. Es que ya vamos 4 intentos. Sí, eso es una cosa increíble. Aquí lo que está pasando son que realmente el presidente Trump, las cosas que hace y las acciones que toma él, digamos, muchas veces no siguen el protocolo regular ni los caminos regulares que se hacen para hacer las cosas. Si simplemente él hace las cosas que hay que hacerse. Entonces, aunque suceda como pasó con los aranceles, por ejemplo, donde la Corte Suprema de Justicia simplemente impugnó los aranceles y le están devolviendo esos montos a los empresarios que importaron a esos precios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presidente Trump hace lo que hay que hacer. No espera los caminos regulares porque si no las cosas no se hacen. De manera que las cosas que son políticamente, que no son correctas, él las hace buscando los resultados que hacen falta en los Estados Unidos. Y este tipo de cosas causa mucho resquemor y causa, digamos, mucha envidia, vamos a decirlo así, en muchos de los opositores y personas que ven con otros ojos lo que hace el presidente Trump, que en muchas de las veces son muy positivas para los Estados Unidos. Esta imagen que es el momento preciso, como lo dice nuestro generador de caracteres, del atentado en contra de Donald Trump. Ocurre ayer durante horas de la tarde, termina un agente federal lesionado, una herida no tan grave, producto que estaba con su chaleco antibalas, pero claro, es la noticia internacional del momento y estamos con plantel completo. Nos acompaña Paloma Ávila, como siempre en nuestro bloque internacional, Guillermo Holzman, y también nos está acompañando desde Estados Unidos Edison Oportus. Ahí está Edison, aprovechamos de saludarlo también. Edison. Partimos de inmediato con ustedes, Paloma, Guillermo. Paloma, la noticia del día ayer. Bueno, sí, hay que decir que todavía todo esto se está investigando de manera muy preliminar. Se habla por el momento de un lobo solitario que habría entonces él solamente llevado a cabo este ataque, que estaría dirigido a varios funcionarios del gobierno, pero que finalmente y afortunadamente también sabemos que no resultó de peor manera. Queremos ir inmediatamente con nuestro corresponsal Edison Oportus, quien tiene mayores antecedentes a esta hora. ¿Cómo estás, Edison? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto de saludarles. Y es que sí, lamentablemente consternados el día de ayer quedamos todos después de saber esta noticia. Ayer, a eso en el evening que le llamamos acá, en esta cena de corresponsales que se realiza todos los años en la Casa Blanca, un lobo solitario, tal cual como ustedes lo dicen, intenta perpetuar este lugar que es el Washington Hilton de Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, y donde esta persona supuestamente estaba alojada en este lugar. Eso no está confirmado todavía, y hace intento de ingresar a este salón donde había miles de personas compartiendo esta cena anual que se realiza para todos los comunicadores y periodistas, donde también se entregan becas para los más destacados, y donde estaba Donald Trump, estaba su esposa Melania Trump, estaba también el secretario de Estado de los Estados Unidos y otros importantes personajes que pertenecen a la política de este país. Se ve, por supuesto, en el video que estamos viendo en pantalla cómo el servicio secreto hace inmediatamente ingreso cuando escuchan estos 3 disparos en la parte del hall de este salón. Al sonar estos disparos, inmediatamente el servicio secreto se pone enfrente del presidente de los Estados Unidos y de la primera dama para poder protegerlos. Este hombre ingresa corriendo muy rápidamente desde el hall del edificio hacia este salón, y donde es
maniatado por el servicio secreto de los Estados Unidos para que no pudiera llegar un poco más allá. Tal cual como ustedes decían también, hay un agente herido que fue trasladado al servicio de urgencia debido a que recibió un disparo proveniente de este hombre y afortunadamente el chaleco antibalas que ellos poseen es extremadamente bueno porque el disparo fue a muy corta distancia. Este hombre se salvó. De hecho, Donald Trump en su discurso posterior a este atentado, que es el tercero que realizan en contra de él, o por lo menos donde él, por supuesto, está presente aquí en los Estados Unidos, él dice y declara algunas palabras a este agente para darle ánimo porque ha sido un héroe para los Estados Unidos. Ahora, se habla mucho acerca de quién es Cole Thomas Allen, de 31 años, este hombre proveniente de California. Y la verdad que este hombre hace un par de años atrás tenía una vida muy calmada, que es justamente a quien vemos ahí abatido en el suelo. Es un profesor actualmente. Entonces se está investigando qué fue lo que llevó a esta persona el día de ayer a intentar atacar e intentar, inclusive se dice, por supuesto, asesinar a algunos agentes y, por supuesto, al presidente de los Estados Unidos, que se encontraba por primera vez en sus dos mandatarios en esta cena. Aquí, obviamente, lo que se realiza en esta cena, se homenajean a algunos periodistas y se busca la forma de hacer que el presidente se encuentre un poco más cercano a la prensa. Esto lo realiza la comitiva y gran parte de lo que significa todo lo que es la prensa de la Casa Blanca aquí en los Estados Unidos. Bueno, y también queríamos conocer cómo está la situación el día de hoy, porque me imagino que siempre que ocurren estos hechos, de todas maneras existe temor también entre la población, sobre todo considerando lo que decías tú. No es la primera vez, lo habíamos visto también durante en campaña, que Donald Trump es objeto de este tipo de atentados que podríamos decir en todas las ocasiones han estado bastante cerca de causarle un daño real al presidente. Sí, la verdad que esto se ha conversado ya desde el día de ayer, que se está tocando este tema en todos los medios de comunicación, porque obviamente esto hace todo referencia al tema de la guerra. No se puede excluir ese tema el día de hoy, porque inclusive se está especulando que podía ser un atentado que tuviera relación con la guerra con Irán y todo este conflicto. Eso todavía está en proceso de investigación. La gente, eso sí, yo estuve ayer en Washington, D.C., me vine muy tarde de allá. De hecho, pudimos ver la comitiva del presidente Donald Trump cuando iba camino a esta cena. Yo vi algunas imágenes a ustedes, no sé si las podemos ver, de la gran cantidad de agentes de servicio secreto que lo acompañan. ¿Qué es lo que lo que nos preguntamos todos los comunicadores el día de hoy, y por supuesto también la gente, es: imagínense la cantidad de gente que el presidente tiene para poder protegerlo, y aún así una persona logra entrar a este hotel, no precisamente al salón, porque los tiros fueron en la parte del hall, como en el antesalón, no fue precisamente adentro. Estos 3 tiros fueron en la parte de afuera. Pero este hombre, como podemos ver por supuesto también en los videos que han salido en todas las redes sociales, este hombre entra a gran velocidad, me refiero corriendo muy rápido para poder ingresar al salón y poder disparar, porque él ejecuta estos disparos para poder, y se dice obviamente que no solamente el objetivo podía ser el presidente, sino que también otras personas que tienen que ver con el servicio secreto y también con otros directivos de la República que se encontraban también ahí en el salón. Claro, Edison, ya vamos a estar contigo. Guillermo, lo conversábamos fuera de cámara. Es un lobo solitario lo que dicen los medios norteamericanos, pero tú me decías, aquí hay planificación. O sea, para hacer un atentado de cualquier orden requiere una planificación, requiere financiamiento. Puede que el financiamiento haya sido su ahorro para comprar el arma, que en Estados Unidos no es complicado, ya requiere motivación. Y el tema de la motivación acá es lo más relevante, es decir, es una motivación religiosa, es una motivación ideológica, es una motivación personal, es enajenado mental. La persona es profesional, no tiene antecedentes. Él estaba
alojado en el hotel, Sí. por eso puede Era ingresar. huésped, sí. Claro, estaba alojado en el hotel. Y eso, o sea, cuando hay este tipo de actividades, la seguridad del presidente de Estados Unidos, de cualquier presidente en realidad, es ver quiénes son los huéspedes. Y él no tenía antecedentes. En consecuencia, no fue considerado un riesgo, nunca fue considerado un riesgo. Hasta que, efectivamente, ingresa con una escopeta, hace disparo para poder abrirse paso y llegar al salón. Ahí es ahí donde es detenido. Es decir, los anillos de seguridad que protegían al presidente Trump funcionaron. En la práctica. O sea, ¿cómo surge esto? ¿Quién está detrás? Para ti eso es la motivación. La motivación es lo importante y es justamente porque hoy día en Estados Unidos, tanto el Departamento de Justicia como el FBI habla de investigación preliminar. Hoy día, como sea de la noche, en realidad le han escaneado todas las cuentas sociales, con quién se reunió. Están afuera de la casa, de hecho, apostados desde el día de ayer. Exactamente. Claro. Buscando más pistas. Además, lo que también te quería comentar, Guillermo, es lo que está sucediendo en cuanto a la polarización en Estados Unidos y que se acrecentó aún más después de la operación que ocurrió en Venezuela y ahora con lo que está pasando en Medio Oriente. Exactamente, y eso, digamos, además consideremos, y te agregaría, Paloma, el tercer intento de atentado contra Donald Trump. Sí. Ya, esta es la primera vez que se reunía con la prensa en Estados Unidos, porque en el primer mandato no lo quiso hacer. Él tiene, bueno, todos conocemos, digamos, una suerte de distanciamiento. Una relación delicada, así tensa. Digamos, y muy tensa con los medios de comunicación, y esta era una oportunidad única para poder juntar y generar puentes con la administración Trump. Efectivamente, para nosotros desde fuera, lo que ha pasado en Venezuela, lo que es Ucrania, lo que es Medio Oriente hoy día, son elementos suficientes, pero sin embargo hay que sumar también el ambiente político e ideológico que hay en el interior de Estados Unidos. Sí. Al estadounidense muchas veces no mira lo que hace Estados Unidos afuera, salvo cuando llegan soldados muertos. Claro. Pero internamente hay, como tú bien dices, un ambiente de polarización donde no todo el mundo está de acuerdo con lo que es el movimiento MAGA, esa suerte de nacionalismo soberano y hacer grande América, que genera obviamente una respuesta. Pero quienes están en contra de eso tienen una motivación a movimientos minoritarios dentro de Estados Unidos que llaman a la radicalidad. Entonces, el tema es saber si esta persona, que es el señor Cole Allen, está efectivamente vinculado de alguna manera o es un asiduo lector de los podcasts, de los canales de comunicación que usan estos grupos minoritarios. Edison, ahora hay un eso punto mismo, ¿qué es lo que se sabe del atacante de Donald Trump? Sí, este es un tema que se está investigando, qué es lo que él hacía. Inclusive en algún momento se salió en redes sociales durante la mañana de que este hombre también es un investigador, estuvo también relacionado con la NASA. Han salido muchas cosas que las cuales hoy día están investigando y por eso también tienen gente afuera de su casa para poder indagar un poco más del porqué y las razones que él tendría para poder realizar esto. Ahora, un punto súper importante que ustedes decían anteriormente, que tiene que ver con si este hombre realmente estaba a ciencia cierta hospedado en el hotel, en algún momento esta persona tuvo que haber entrado armas. Porque Donald Trump en su discurso dice, no solamente portaba un arma, portaba varias armas. Entonces, eso es lo que se está investigando el día de hoy. Cómo esta persona, si estaba hospedada en este hotel y Donald Trump iba a estar en este hotel, cómo no hubo una investigación o una búsqueda como lo hacen cada vez que él llega a un lugar. Se paran francotiradores en muchos lugares, sobre todo por los dos atentados que ha tenido anteriormente. Entonces, es muy raro y eso es lo que nos preguntamos todos y en la prensa el día de hoy acá. Dice, ¿cómo esto pudo haber sido posible? Porque en este lugar no solamente iba a estar Donald Trump y Melania, sino que hay más autoridades de Estado que estaban en este lugar. Entonces, están buscando cómo esta persona ingresó estas armas al hotel si es que realmente estaba hospedado ahí. Hay muchos cuestionamientos de hecho con respecto a Melania Trump, J.D. Vance, Pete Hegseth, Marco Rubio. Estaba prácticamente toda la esfera principal y la cúpula más cercana de Donald Trump. Sí, lo cual es muy extraño porque generalmente en el gobierno estadounidense se evita que el presidente y vicepresidente, salvo muy contadas ocasiones, más otros altas autoridades, que ha sido el canciller, que es Marco Rubio, estén juntos al mismo tiempo en una sola parte. Por un tema de seguridad. Claro, un tema de seguridad. Y esto era una concesión a la prensa.
O sea, es decir, a todos los representantes de la prensa ahí. Y eso justamente se aprovechó, por lo tanto, volvemos a lo mismo, es decir, acá hubo planificación. Claro. Porque esta cena nos avisa de un día para otro, no que te llame por teléfono, oye, mañana hay cena. Que decías tú que es la primera cena a la que asiste Trump. Exactamente. A la primera de este... ¿Tú has ido a alguna de esas cenas, Edison? No, la verdad que no he tenido la oportunidad de asistir, porque aquí hay que ser súper honesto, aquí a este tipo de escenas van como las cabezas más grandes o los rostros a nivel de periodismo, los periodistas más importantes, porque son ellos los que son galardonados. Y si va gente un poco, digámoslo, inferior a ellos, son estudiantes a los cuales van a ser becados para que puedan tener la carrera de periodismo. Pero no va cualquier persona. De hecho, Vaqueiro, uno de los periodistas de Telemundo, que es súper destacado acá, estaba presente, él relata también el episodio de cómo fue, y claramente dice, es muy cierto lo que ustedes dicen también ahí en el estudio, esto está hecho de un año para otro. Claro. Ciertamente. Esto no fue ayer, esto no fue ayer, no está planificado y Donald Trump no había asistido a ninguna de estas, ni en su mandato anterior, ni la primera del año pasado. Claro, por lo mismo también se cuestiona mucho la seguridad del hotel, como también mencionaba nuestro compañero Edison allá, y lo otro que se está haciendo ya el comparativo con respecto a los otros atentados que ha sufrido Donald Trump. Quizás el que más está en nuestra retina es lo que sucede en la campaña cuando recibe este disparo en la oreja, ¿cierto? Y ahí también se trataba de un lobo solitario que al parecer después de todo este tiempo que ha pasado no se ha podido hacer el nexo de él con ninguna otra agrupación, y ahora el patrón podría ser parecido. Muy similar, estamos hablando de personas que tienen una capacitación, una formación universitaria, que es profesor de hecho, tiene capacidades informáticas, por lo tanto es empezar a buscar dónde hizo la conexión, dónde saca la motivación para hacer esta acción. Para Edison, digamos, te complemento lo que tú dices, a estas cenas en general además se recaudan fondos. Por lo tanto, les paso el dato, si alguno de nosotros queremos ir para allá, la entrada para la cena no te vale menos de $10.000. Ah, se paga la cena, no es una invitación. No es una invitación. No, para los periodistas es una invitación, pero una invitación muy acotada. Además se usa para recaudar... un poco Edison, que son presentadores de noticias, no es los reporteros habituales de la Casa Blanca. O editores, quizás. Claro, editores, qué sé yo, pero si tú quieres ir a la cena tenés que pagar. Y eso te da derecho a sacarte una foto con la autoridad, con el presidente, qué sé yo, en fin. Y después la puedes lucir en tu casa, en tu oficina, donde tú quieras, pero que es muy propio de Estados Unidos. En Estados Unidos esto es una costumbre, digamos, muy habitual. Donde va el presidente, recauda fondos. Exacto. Y no solamente pasa con este tipo de eventos, o sea, es como un poco para generalizar, digo. Pasa también en los Grammy, pasa en los Oscar, donde la gente también por gran cantidad de dinero puede acceder a una silla y poder sentarse, y en el fondo tú pagas eso para tomarte justamente la foto con grandes artistas, o en este caso porque grandes personalidades, como lo es, por ejemplo, Donald Trump, Melania y todo el resto de la comitiva que se encontraba ese día ahí, ayer en el Hotel Hilton en Washington, D.C. Bueno, ¿qué se sabe? Quería agregar más antecedentes con respecto a los pocos que se tienen hasta ahora de esta persona, de este lobo solitario, quien estaría entonces detrás de este atentado. Es un ingeniero mecánico informático con experiencia en videojuegos y que trabajaba como profesor en la empresa de preparación de exámenes de C2 Education, esto según su propia cuenta de LinkedIn. Era profesor, como decías tú, 31 años, sin antecedentes, originario de California, y ahora mismo, como les comentaba anteriormente, están las policías apostadas en ese lugar tratando de encontrar alguna pista, porque en otras ocasiones, por ejemplo, los atacantes tienen escritos, por ejemplo, en sus armas, dejan manifiestos en sus computadores, por ejemplo, dejan alguna especie de preparación del plan en cuadernos, y hasta ahora no se ha encontrado nada de eso. Nada de eso. Y respecto a la pregunta que se hacía inicialmente, bueno, ¿cómo es posible que la seguridad no haya visto el ingreso de armas al hotel? Es que ahí entramos a la lógica, entramos a la lógica de Estados Unidos. O sea, tú en Estados Unidos, en Washington, entras a un hotel y entras ya con tu maleta, qué sé yo, pero no hay detectores de metales normalmente. No, y además es muy habitual que ande personas con armas. Exactamente. Sí, entonces, entró con una maleta, un maletín, y con ellos se fue a la habitación y ahí lo tenía. Y probablemente ahí estaba la otra arma, porque él estaba con pistola, cuchillo y una arma larga. Y eso efectivamente
en Estados Unidos es normal. Nadie imagina que entrar a un hotel tengan que pasar por un escáner, que vamos a sacar tus cosas, como lo hace cuando en el aeropuerto. Eso en los hoteles de Estados Unidos no sucede. Guillermo, yendo un poco al punto de la motivación, no necesariamente esta persona tiene que tener algún tipo de arraigo hacia algún sector o grupo en contra de Trump. O sea, él por sí solo ya puede ser un detractor de Trump que lo motiva a hacer esto. Claro, y la motivación puede estar en que, no sé, quiso entrar a la NASA y no lo dejaron, o estaba trabajando alrededor de la NASA y lo despidieron. En fin, las motivaciones pueden ser variadas. Y por eso hoy día, yo diría, en Estados Unidos hay mucho cautela en términos de poder adelantar hipótesis que no tengan asidero, porque el lobo solitario, o sea, y como lo hemos visto en muchos países, incluso en Chile, de repente se levantó y dijo, voy a hacer tal cosa. Y en Estados Unidos es más común incluso. Claro, entonces, pero ahí tienen que empezar a buscar. Acotar algo súper que salió hoy día en la mañana, el de New York Post. Ellos postean hoy día, dice, el subsecretario del Servicio Secreto, que es Matthew Quinn, él dice, de acuerdo a todo lo que se ha indagado el día durante esta hora, desde que sucedió este hecho hasta hoy en la mañana, dice, que afirmó que el tirador intentaba perpetrar una tragedia nacional para marcar la historia de los Estados Unidos. Ahora, todo esto va netamente, quizás este señor, de acuerdo justamente a lo que ustedes dicen, algo le sucedió, algo le pasó, algo tuvo que haber pasado, que quería entrar a la NASA, quería ser alguien más en la vida, no pudo, se le cerraban las puertas y quiso marcar su historia y la historia de este país justamente con este hecho, con este atentado. Además, en un país que sabe de este tipo de atentados, o sea, el caso quizás más emblemático y más recordado va a ser siempre el de John F. Kennedy, pero sabemos que hay muchísimos candidatos presidenciales, senadores que han resultado incluso muertos producto de esta clase de atentados que, pese al pasar de los años, Guillermo, acá no se ve un avance claro en esa materia. No, además, o sea, Donald Trump ya después, cuando pasa este atentado y da cuenta de todo ello y entrega detalles, se compara con Abraham Lincoln, o sea, es decir, va incluso mucho más a la historia, digamos, para poder decirlo de alguna manera, y se siente casi honrado de ser objeto de atentado. Bueno, pero esa es la personalidad de Donald Trump, que sé yo que a nosotros nos llama mucho la atención, pero es parte de lo que es cómo él recoge y trata de colocar un atentado en su contra como algo a su favor. Claro. O sea, atentan porque yo valgo la pena en el mundo. O sea, porque hago cosas buenas, atentan contra mí. Claro. Eso lo dice él en su discurso. En su discurso dice, yo como presidente de los Estados Unidos, siendo alguien tan importante en el mundo, por supuesto que estoy propenso a que pasen todo este tipo de cosas. Y no por eso voy a dejar de hacer lo que quiero hacer para este país. De hecho, él dice, o sea, esto ya se acabó el problema aquí y continuamos con la cena. Él quería continuar con la cena, quería que el show continuara, pero esto se ha aplazado por 30 días y todo lo que estaba preparado para ese día se va a realizar en unos días más. Edison, ¿y cómo está Melania, J.D. Vance, que en el video lo toman y sale corriendo? ¿Cómo está? ¿Cómo está la cúpula de Donald Trump? Sí, ahora el día de hoy se ha hablado mucho acerca de eso. Ellos hasta ahora se cuenta durante la mañana que siempre tienen su protección, siempre andan con servicio secreto, pero durante toda esta hora ha sido un poco más extremo en comparación con los otros días, producto de que se mantiene un miedo, se mantiene un temor de que algo quizás pueda suceder o hayan más personas que quieran atentar en contra de ellos, porque no se sabe realmente que este señor en contra de quién iba, si era realmente en contra de los del servicio secreto o de Donald Trump o de Marco Rubio, de todas las personas que estaban ahí, o inclusive de algún periodista comunicador destacado que estaba también dentro de esta cena. No se sabe nada de eso todavía, pero sí se sabe de que han aumentado el resguardo para todas las autoridades que se encontraban el día de ayer ahí en la cena en Washington, D.C. Ahora no deja de llamar la atención lo que dice también nuestro generador de caracteres. 3 atentados a Trump en 2 años. O sea, si bien se trata de un país que sabe de esta clase de atentados, lamentablemente era algo que no se veía durante los últimos años en las últimas presidencias, y ahora que entra Donald Trump, esto comienza a repetirse de manera más frecuente. ¿A qué responde? ¿Es por esta misma figura que representa Donald Trump con ese personaje tan contestatario muchas veces? O sea, yo creo que hay la personalidad de Donald Trump
Trump invita a estar en contra de él en términos confrontacionales. Es decir, él es confrontacional, por lo tanto, invita a eso. Pero a su vez también está el movimiento MAGA y el proceso político de Estados Unidos en los últimos 10 años. Estamos incluyendo lo que es Obama, los procesos electorales. Y Estados Unidos está entrando a una fase que está polarizada en un sector de la sociedad, no en todo Estados Unidos, que en esa polarización gana Trump, y eso deja a todo el resto, digamos, fuera de la estructura de poder tradicional de Estados Unidos. Y la estructura de poder ha sido dominada, pues, las últimas décadas por el Partido Demócrata, que es lo que Donald Trump va en contra de eso. Acá estamos hablando de cosas quizás más finas desde el punto de vista de análisis, pero hay una polarización en la élite política estadounidense, sí. Hay un Partido Demócrata que está fragmentado internamente, un Partido Republicano, claro, un Partido Republicano que está en la mano de Donald Trump, ya, que también ha perdido su idea, su esencia. Por lo tanto, hay mucho huérfano ideológico dentro, por llamarlo de alguna manera, dentro de Estados Unidos. Pero a su vez también hay un ataque permanente sobre Estados Unidos que proviene de otras potencias que están interesadas en poder generar quiebre en Estados Unidos internamente, y de que Donald Trump aparece como el adalid y el gran obstáculo para muchas cosas. Por lo tanto, hay una serie de motivaciones para que efectivamente cualquier persona, ya sea que está en red abierta, llámese Facebook, llámese WhatsApp y otras, TikTok, etcétera, encuentre motivación para poder decir, esta es la causa de todos mis problemas. Pero también está la otra fase del ingreso a lo que es la Internet profunda, la Deep Web, donde hay mucha polarización y mucha oferta y muchas ideas para poder hacer atentados. Claro. Entonces, hay acá, yo diría eso. Y adicionalmente está la propensión de este mundo digital a que la soledad de las personas hace que sientan que su sentido de vida solamente puede ser cuando es reconocido por otros, aun cuando yo, digamos, entregue mi vida para eso. Y aunque sea reconocido por algo malo. Exactamente. Finalmente. Entonces, claro, como decía Edison, claro, quería marcar un punto. El tema, en términos de seguridad, lo que se hace cuando hay este tipo de atentado es preguntarse con quién está, cuáles son las redes, habrá sido un distractor y el atentado real va a ser otro, posteriormente. Quizás tienes familiares que están quizás siendo afectados en alguno de los conflictos. Por ejemplo, entonces, y es ahí donde empieza toda la hipótesis, y por eso Estados Unidos no da ninguna información, porque se está indagando todo, y como todo ello, esto fue un distractor y el atentado real va a ser otro, en otra oportunidad, en otro momento. También se empieza a indagar para ver cómo se mueve la seguridad frente a una situación esta, es decir, esto es una preparación para otro atentado. Bueno, ahí entran toda una cantidad de hipótesis que son las que están en la mesa y están averiguando el FBI o la Autoridad de Seguridad de Estados Unidos. Perfecto. Es súper importante lo que ustedes dicen en este momento, porque recordemos que en junio se va a realizar acá el Mundial. Entonces se están haciendo todos los preparativos. Entonces entre ayer y hoy se han especulado 10.000 cosas, justamente en lo que ustedes están diciendo ahí. Es como esto es un preparativo, una prueba para ver cómo estamos o cómo están preparados, sí o no, para poder recibir un atentado de mayor envergadura. Ahora, por supuesto que nadie quiere que este tipo de cosas pasen, pero se están especulando todas estas cosas porque la cantidad de gente que se va a reunir, ustedes saben lo que es un mundial, entonces un estadio lleno, metros repletos, un Times Square lleno de gente. Entonces es una fiesta gigante que se va a realizar. Entonces justamente lo que ustedes dicen está aquí en Nueva York, en los Estados Unidos completo, en boca de todos. Edison, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Edison, que te vaya bien. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.